Hey, hello guys, this is your teacher Jonathan from Instruimos, and here we are with today's lesson. Today's lesson is really common, guys. Even if you are in first grade or in high school, it's very common. This topic is the verb to be. A very easy topic, guys. So, as I was telling you before, guys, el tema de hoy es el verbo to be. Un tema realmente común durante la época de primary school o high school, incluso en la universidad. Un tema que gramaticalmente no viene muy cargado, pero tiene sus complicaciones, o eso es lo que hemos detectado. Tiene complicaciones en el estudiante presenta problemas en el uso, en el contexto, en la praxis, en la práctica, a la hora de usarlo, en qué contextos se equivoca. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. También vamos a ver algunos ejercicios prácticos tipo ICFES, cómo abordarlos, cuál sería la mejor forma de resolverlos, y pues unos tipsitos que pueden ser muy útiles a la hora de afrontar estos ejercicios, right? So let's begin, guys. Time to start. So as I was telling you before, verb to be. Verb to be. ¿Qué es el verbo to be? Ser o estar. Este verbo es un verbo irregular, muchachos. Por ende, quiere decir que va a cambiar según el pronombre personal, personal pronouns, I, you, he, she, it, el pronombre personal que lo acompañe, o la estructura gramatical, el tiempo gramatical en el cual lo estamos hablando. En resumidas cuentas, va a ser muy difícil que nosotros nos encontremos I be. ¿Por qué? Porque ese verbo to be debe estar conjugado según el pronombre, que en el caso del I es am, y también según el tiempo, si es presente am, si es pasado was. Es muy importante tener clara la gramática, porque el verbo to be se presenta en varios temas del inglés, como lo son los tiempos continuos, los tiempos perfectos continuos. Entonces es muy importante tener como esta información clara. No es muy difícil realmente la gramática. La gramática es algo que se puede estudiar y aprender en media hora. El uso es lo que causa algunos problemas, porque la gramática vamos a ver que es realmente simple, no es algo del otro mundo. Entonces ya sabemos que el verbo to be es un verbo irregular. Quiere decir que va a variar según el personal pronoun, o sea, I, you, he, she, it, we, you, they, o según el tiempo verbal o según el tiempo en el cual estemos hablando, presente, pasado, futuro. Va a variar según esos dos aspectos. Entonces ya sé que es irregular, por ende no voy a decir I be. Ojo, en el slang, que lo podríamos decir como parlache, o en la forma de hablar que tiene en la calle de los países angloparlantes, va a ser muy común que usted sí se encuentre I be o she are. O sea, cosas que no van a cuadrar, pero porque son parlaches, son hablados de la calle en los países angloparlantes. Pero la norma gramatical es una sola y no permite pues como esta clase de errores. Entonces vamos a ver, primero tenemos los pronombres personales. La mayoría de ustedes ya los han visto, sabemos que pues se ven en el periodo de bachillerato, en el periodo de primary school, e incluso en la universidad, para retomar estos temas. Entonces son I, you, he, she, it, we, you and they. Simple. ¿Qué hay para decir acerca de los pronombres? La pronunciación, muchachos, es básicamente, recuerden que no es you, va a ser you. Recuerden que no es it, va a ser it. Y pues los demás podríamos decir, agregar esta información. Sería I es primera persona, you es segunda persona, he, she, it, terceras personas del singular. Estas terceras personas del singular son bastante importantes en varios temas, porque tienen como su propia reglita o son la excepción a la norma que se está presentando. Entonces es importante como tomarlos en cuenta. Y después vemos we, you and they. We, primera persona pero del plural, you, segunda persona pero del plural, y they, tercera persona pero del plural. Alright? Entonces vemos que cada uno tiene el verbo to be. Ojo, uno de los tips que yo les dije para tomar en cuenta cuál es la conjugación correcta del verbo es el tiempo, que ya sabemos que hoy es presente, y el pronombre personal. Cada pronombre personal tiene una conjugación distinta de verbo to be, algunos se repite. Entonces el del I es am, el de you es are, el de he is, she is, it is, we are,
You are, they are. It's that simple, guys. Es así de simple, muchachos. No hay muchas complicaciones. ¿Qué hay para decir al respecto? Pues la pronunciación. Recuerden que no vamos a decir I am, Jonathan. Y si yo digo I am, ¿me entienden? Claro, es como cuando en español usted quizás pronuncia o dice no me recuerdo. De que se entiende, esa información se entiende, pero no está bien dicha. Lo mismo pasa con el inglés. Usted va a entender y pues probablemente nadie se detenga a decirle, hey, no debe ser I am, debe ser I am. Pero lo estamos aprendiendo y preferiblemente hay que hacerlo de una buena manera. En esos pequeños detalles en gramática y pronunciación es donde está la diferencia de nivel de un estudiante de inglés, ¿cierto? El qué y el cómo lo está estructurando y pronunciando. Entonces, you are, que es muy dado a decir you are, porque en español la R se vibra, golpea los paladares, ar. En cambio en inglés enroscamos la lengua hacia atrás y empezamos pues con ese ejercicio. Es you are, no vamos a decir you are, no, you are. So, his, she's, it is, we are, you are, they are. It's that simple, guys. It's not very complicated. Ya sabemos la traducción es ser o estar, yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás. Algo más para agregar acerca de el verbo to be en cuanto a la gramática es que si observamos hay dos you are. Jonathan, ¿cómo sé yo qué diferencia el uno del otro? A simple vista, muchachos, diría yo que la ubicación, pues porque siempre me han enseñado que acá es el plural, ¿cierto? Abajo. Pero si a mí me los muestran en dos frases sin contexto, solamente you are and you are, no hay cómo saber. Para yo diferenciar el you singular del you plural, yo necesito un contexto que me ayude a decidir si estoy hablando de tú o de ustedes. De otra forma, no hay cómo diferenciarlo, ¿right? Entonces vemos que cada uno tiene su forma corta, su contracción. En la contracción usamos un apóstrofe. El apóstrofe lo que está haciendo es reemplazando una letra. En este caso vendría siendo la A. So, I'm. So, you are, you're. His, his. She's, she's. It is, it's. We are, we're. You are, you're. They are, they're. Ustedes pueden usar la forma larga y las contracciones. Siempre usted va a sonar more polite. Usted va a sonar más educado, más elegante cuando usted usa las formas largas, no usa contracciones. En este caso no quiere decir que esté siendo rudo o mal educado, lo que pasa es que es más elegante, más formal si usted usa las formas largas. También tenemos la forma negativa, que es sino agregar el not después del verb to be. Entonces podemos observar I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Contracciones. También hay contracciones cuando usamos la forma negativa. So, I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't. Vemos que la del is es isn't con el not. Y vemos que la del are es aren't. El I am, el am y el not no tienen una contracción para que no vayan de pronto a buscarla. Vuelvo a decirlo. En el slang, el inglés callejero o el inglés que ustedes puedan ver en las películas o en las series, que es que yo estaba viendo Rick and Morty y en Rick y Morty dijeron esto, muchachos, sí, porque es que decirse se puede decir muchas cosas que van a romper estas reglas, porque pasa en inglés exactamente lo mismo que pasa en español. Tratamos de cambiarlo por modas, por estilos, por el hip hop, o por un meme de internet. Van a haber variaciones, pero la norma es una sola y los exámenes internacionales siempre van a preguntar es por la norma, no por el slang, no por cómo se dice en New York, no por cómo lo dirían en Miami, sino cómo es la norma. Right? Entonces, la pregunta siempre cambiamos de lugar. El verbo to be con el pronombre personal. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Siempre question mark just at the end of the sentence, never at the beginning. Nunca al principio, siempre al final. Si ponemos el question mark, el signo de pregunta, al principio es un error, muchachos. Right? Y tenemos el ejemplo de las respuestas cortas. Entonces, el sí sería yes you are. No, I'm not. Acá, no, you aren't. Nos muestran una forma contraída de responder corto. Dice, no, you aren't.
no, he isn't, no, she isn't, no, it isn't, no, we aren't, no, we aren't, no, they aren't. Usted puede responderlo de forma larga o usando las contracciones. En este caso, recuerden que yo al hablar, yo simplemente podría decir yes, of course, go ahead. Podría usar muchos términos que me dicen sí sin usar ni siquiera la palabra yes. Pero la gramática me dice, cuando usted va a responder, primero tiene que usar el yes o el no, dependiendo de si su respuesta es afirmativa o negativa, y debe usar el auxiliar o verbo con el cual se le está preguntando, en este caso el verbo to be. Por ende, yo debo decir yes, I am, porque así se dice sí en respuesta del verbo to be. O no, I am not, porque así se diría no en respuesta del verbo to be. Al hablar, yo podría dejarlo solamente en yes or no y se va a sobreentender, pero la gramática me exige como esta clase de respuestas, right? Ok, entonces vista la gramática, yo creo que podemos llegar a la parte más importante, que es la praxis, el uso práctico que tiene el verb to be. Porque es que no siempre nos vamos a enfrentar a ejercicios que simplemente nos exige saber a nivel gramatical si va el is o va el am. Enseguida nos vamos a meter en un ejercicio que precisamente va a demostrar ese punto. Es muy importante que tengamos claros los usos del verbo to be, y ojo que este sería el fallo que se ve más en el estudiante. Entiende la gramática, sabe que am va con I, sabe que is va con he, she, it, ¿cierto? Pero se vuelve un 8 en determinadas ocasiones con la praxis, con la práctica, el uso del verbo to be en momentos determinados. Entonces vamos a ver. Si yo les pregunto a ustedes que para qué se usa el verbo to be, yo estoy seguro que la gran mayoría se va a ir por el lado de, cuando quiera decir ser o estar, y no está mal, porque es que eso traduce, ¿cierto? Pero hay usos específicos que son como los que más problema presentan a la hora de hablar, a la hora de escribir, de expresar ideas del estudiante, y eso es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, el primer uso es descripciones físicas. Usted usa el verbo to be para hablar acerca de descripciones físicas, de personas, animales o cosas. Vemos un ejemplo que dice, it is 50 meters long, mide 15 metros de largo, ¿cierto? Estoy dando una descripción física de un objeto y claramente estoy usando verb to be. It is, verbo to be, 50 meters long. En una persona, Billie Eilish. Do you know who Billie Eilish is? Billie Eilish is a beautiful singer. Es una joven cantante, creo que estadounidense. Entonces, si yo digo Billie Eilish is beautiful, Billie Eilish es hermosa. En ese caso estoy describiendo su apariencia física. Entonces, verbo to be para describir apariencia física. Pero entonces yo digo Shakira, you know who Shakira is? Of course. Entonces yo digo que Shakira is outgoing, es extrovertida. Si yo digo Shakira es extrovertida, ya no estoy describiendo su apariencia física. Ser extrovertido hace parte del carácter, entonces ya no solamente estoy describiendo apariencia física, sino el carácter también, ¿cierto? Entonces, formas, también podemos describir formas con el verbo to be. Vemos colores, estilos, todo esto se va a hacer con el verbo to be. His eyes are blue. Sus ojos son azules. Estoy describiendo el color de los ojos. Formas, tamaños, todo esto lo voy a usar con el verbo to be. Yo digo, it is square. Es cuadrado, ¿cierto? Entonces vemos que para formas, tamaños, estilos, yo voy a usar el verbo to be. El clima comúnmente se describe con el verbo to be. ¿Cómo se dice soleado? Sunny. ¿Cómo quiero yo decir que hoy hace sol? Entonces en inglés, en español yo digo hoy hace sol, pero en inglés, en español yo digo hoy hace sol, pero en inglés yo voy a decir today it is sunny. Jonathan, pero es que eso traduce como hoy, eso está soleado. En inglés yo uso el verbo to be para describir el clima, y eso debe quedar claro, muchachos. Ahora, el uso que más problemas presenta en el estudiante comúnmente es por el español, porque trata de traducir lo que en español se dice de una forma y en inglés se dice de otra, que en este caso el verbo tener del español es el que me causa problemas, ¿cierto? Porque es que en inglés, para describir los estados del cuerpo, frío, calor, cansancio, sueño, yo uso el verbo to be. En cambio en español, para varios de estos yo uso el verbo tener.
El ejemplo más común que yo les podría dar es la edad. ¿Usted cómo dice la edad en español usando el verbo tener? Yo tengo determinada cantidad de años. In my case, I am Jonathan and I am 31 years old. ¿Cierto? En inglés yo no estoy usando el verbo tener, estoy usando el verbo to be, porque la edad es un estado del cuerpo y en inglés los estados del cuerpo los vamos a decir con el verbo to be. Entonces ese es un error bastante común, que uno le diga al estudiante, hey, ¿cómo se dice tengo calor? Y él va, bueno, yo, I, tengo, el verbo tener en inglés es have, entonces I have had. Yo tengo calor, bueno, ahí dice yo tengo calor, pero recuerden que esas cosas en inglés, los estados del cuerpo en inglés, se van a decir con el verbo to be. Por eso es que la edad no se dice I have 10, yo tengo 10, no, debo decir I am 10. Jonathan, pero es que ahí dice yo soy o yo estoy de 10, no lo traduzca, es que en inglés esa es la manera de expresar la edad, un estado del cuerpo. Y ese es como uno de los problemas más grandes, right? Entonces, ahora muchachos, vamos a pasar a los ejercicios prácticos. Yo les dije, una de las cosas más importantes acá es abordar los ejercicios tipo ICFES, no solamente desde la gramática, sino también desde el uso. Cómo solucionarlos, cuál sería la mejor manera. Ahora les decía, es muy importante aprender el verbo to be, no solamente en la gramática, sino en los contextos, en el uso, porque precisamente estos ejercicios se llaman conversaciones. ¿Qué busca el planteamiento del ejercicio? Le dice a usted, mire, según una pregunta A o un planteamiento A, dígame cuál sería la respuesta correcta o convencional. Lo que se busca en estos ejercicios es la respuesta convencional. Jonathan, ¿cómo así que la respuesta convencional? Mire, cuando a mí me dicen hello, yo podría responder hey, ¿cierto? Y es una manera de saludar en inglés. De hecho, hey es una de las maneras más comunes de saludar en inglés. Eso sería algo convencional. Pero si usted me dice, Jonathan, si en español yo digo hola y me dicen entonces que eso es válido. No sé cuán convencional sea en español. De que es válido, ¿cierto? Entonces, lo que busca este ejercicio es que usted me diga cuál sería la respuesta más convencional de acuerdo al primer planteamiento. No siempre el primer planteamiento va a ser una pregunta, puede ser una frase suelta. En este caso es una pregunta coincidencialmente que dice, ¿Are you Danny's wife? ¿Eres tú la esposa de Danny? En ocasiones, con la mera gramática, simplemente con la gramática, yo voy a hallar la respuesta. Yo voy a saber que es que me están preguntando con el verbo to be, voy a responder con el verbo to be. Pero hay otras ocasiones en que el ejercicio sube el nivel y me exige saber un poquito más, la práctica, cuál sería la convención a la hora de hablar, a la hora de responder esta conversación. Hay esos dos casos, ¿cierto? Muy sencillo, que con la gramática yo puedo llegar y resolver, o que sube el nivel y me dice, vea, necesita usted conocer un poquito más del idioma, que la práctica que usted tiene la estamos midiendo acá para saber cómo se llega a esa respuesta. Entonces dice, ¿Are you Danny's wife? Y en las opciones, dice, ¿eres tú la esposa de Danny? Y en las opciones dice, no, I will not. El will, para futuro, es un tema que aún no vemos y nada tiene que ver con la pregunta are you. Ese es un auxiliar que no se usa en respuestas del verbo to be. Dice, yes I am, yes I am. Ya lo identifiqué en la B, me están respondiendo como claramente les dije ahora que se debía responder una pregunta a nivel gramatical. Yes I am. No, it does not. Jonathan, pero es que esto es presente y el verbo to be también es presente. Eso es cierto, el verbo to be también es presente simple, pero tiene su propia forma de responder y su propia forma de preguntar, y esa parte del do y el does, por eso no aplica acá. La respuesta correcta es yes I am. Por gramática, por contexto, por uso, yo sé que si a mí me dicen are you Danny's wife, la respuesta correcta va a ser yes I am. ¿Sí? Las otras dos opciones son descartadas a nivel gramatical y a nivel pragmático. Okay. Look at that. What day is it tomorrow? ¿Qué día es mañana? ¿Qué día es mañana? Ahí tenemos la pregunta práctica. Entonces, vemos otra vez, coincidencialmente vemos que es una pregunta al primer planteamiento. Recuerden que les acabo de decir que no siempre se va a presentar una pregunta en el planteamiento. What day is it tomorrow? ¿Qué día es mañana? He is a lawyer. Él es un abogado. Él es un abogado, dice la respuesta A, que nada tiene que ver con el planteamiento, el primer planteamiento de la conversación. La B,
Dice, they are horses. Ellos son caballos. It's not related. No tiene relación alguna. It is Monday. Hey, Monday tiene M mayúscula porque todos los días en inglés deben llevar mayúscula, capital letter at the beginning, al principio. Entonces, si a mí me están preguntando por un día, esto ya es un poco más pragmático porque acá podría, por ejemplo, estar en la A, podría estar él lo sabe, yo no lo sé. Y no están usando verbo to be en la respuesta, pero podría servir como respuesta. Entonces acá es un poquito más pragmático y también va de la mano de la gramática. Pragmático porque, bueno, pues me están preguntando por un día. Normalmente cuando me preguntan por un día, yo digo el día. Y acá, pues también vemos que me están preguntando con el verbo to be y respondí con el verbo to be. Coincidencialmente aplica como en estos dos parámetros. Entonces, what day is it tomorrow? ¿Qué día es mañana? It is Monday. Es lunes. Claramente se llega a una respuesta y se descartan las otras dos, por gramática y por praxis. Ya. Entonces la última pregunta, where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? You see, ¿dónde están mis llaves? We have a little one. Tenemos una pequeña. So, she has a car. Ella tiene un carro. Entonces nos vemos que la A en algún contexto remoto podría funcionar como respuesta. ¿Cómo? Pues, ¿dónde están mis llaves? Ah, acá tengo una llave pequeña, ¿cierto? Podría funcionar, pero entonces yo cuando me encuentro una opción que puede ser catalogada como respuesta, no me puedo quedar con esa. Debo mirar las otras dos opciones a ver si de pronto pues hay una que sea más válida, que sea más convencional a la hora de responder esa pregunta. Recuerden que lo que yo busco es eso, lo más convencional. Entonces, where are my keys? We have a little one. She has a car, they're on the desk. Entonces, la palabra where, que es una WH question, me dice que debo responder con un lugar, como cuando a mí me dicen, hey, where do you live? ¿Dónde vives? Yo voy a responder con un lugar, I live in Medellín. O con una preposición de lugar, según la estructura de la pregunta. Yo digo, hey, where are you? I am behind you. Yo estoy detrás de ti. Respondí con una preposición de lugar. Acá vemos que la pregunta es ¿dónde están las llaves? Y la opción C me dice they're on the desk. Y después del they podemos encontrar on, aunque es una preposición de lugar y que responde perfectamente a la pregunta where. Responde perfectamente al ser una preposición de lugar. ¿Dónde? Sobre el escritorio. So, you see guys, it's that simple. Entonces es muy importante tener en cuenta esos aspectos a la hora de resolver la parte de las conversaciones tipo ICFES. Así es como la prueba lo plantea. Un planteamiento A, 3 posibles opciones de respuestas. Recuerden que el planteamiento A no siempre va a ser una pregunta. Puede ser un simple comentario y ¿qué diría usted cuando le hacen ese comentario? Ejemplo, hola, o la sopa está maluca. Y varias opciones, no sabe bien. Y varias opciones que respondan pues como a ese planteamiento A. Tenemos otra clase de preguntas que son los fill in the gaps, que son los textos incompletos. Ojo, lo más importante con estos textos incompletos es que usted tome en cuenta el contexto posterior y el contexto posterior y el contexto anterior a la hora de resolver estas preguntas, muchachos. O sea, que tengan en cuenta lo que hay antes y lo que hay después a la hora de responder estas preguntas, porque si usted va a empezar con hi everyone, I y se queda acá, va a ser muy difícil. Miren muchachos, el 70% de las veces el contexto posterior al espacio es lo que me dice qué es lo que debe ir en ese espacio, ¿cierto? Entonces vamos a empezar. Hi everyone, dice hola a todos. I, si yo me quedo ahí, pueden ser muchas las respuestas, pues intuimos al ser un tema tan básico que sean. Pero lo que realmente me lo confirma es que dice Josh Stewart. Dice Josh Stewart. Dice, yo soy Josh Stewart, se está presentando, entonces podemos elegir la A fácilmente, podemos llegar a la respuesta, pero vieron que es importante el contexto previo y el contexto posterior para llegar a la respuesta que va en el espacio. Entonces dice, and this is all about the turtles. Hola, mi nombre es Josh Stewart o yo soy Josh Stewart, que eso es otra cosa, las traducciones no se apegan
como a lo que dice literalmente, sino a lo que sería convencional al idioma al cual lo estamos traduciendo. Josh Stewart, and this is all about sea turtles. Y esto es todo acerca de las tortugas marinas. Entonces tenemos en el segundo espacio el there. Me dice la teoría que el there sirve también, significa allá, pero cuando yo junto el there con el verbo to be, lo que voy a hacer es formar el verbo haber, ¿cierto? En singular es con is y en plural es con are. Entonces yo digo hay un carro, there is a car o one car. Hay un carro. Yo digo hay dos carros, there are two cars. ¿Qué me va a decir a mí si debo usar is o are con el there? Muchachos, de nuevo, el contexto previo y el contexto posterior. En este caso específico, el contexto posterior me va a ayudar mucho. Entonces vemos que hay there, espacio, for. Si yo ya veo el número 4, yo sé que estoy usando el verbo haber en plural. Tiene que ser are. No hay otra respuesta. Tiene que ser are. So, there are 4 species of sea turtles in the archipiélago. There are, la respuesta sería la C, 4 especies. Ese 4 me dijo que ya estoy usando el verbo haber, pero en plural, en el archipiélago. De tortugas marinas en el archipiélago. La tortuga verde del Pacífico, también conocida como la tortuga negra. Ese es el contexto previo al espacio 3. Vemos espacio 3, contexto previo, fue lo que acabé de leer. Y después del espacio dice la especie más común. Yo ya sé que el sujeto de esta frase es una especie de tortuga en específico, que es la tortuga verde, que también es conocida como tortuga negra. A pesar de que la palabra especie engloba varias... en inglés, muchachos, en inglés la palabra especies se dice en plural y en singular de la misma manera. Es un plural irregular, por eso no va a existir diferencia alguna en decirlo en singular o en plural. Eso podría confundirme un poco, pero yo ya sé que estoy hablando de una especie de tortuga en específico, que es la tortuga verde, que también es conocida como la tortuga negra. Por ende, es singular y no plural, porque estoy hablando de una especie en específico. Entonces, si ya sé que es singular, debo usar es. La tortuga negra es la especie más común. Jonathan, pero esto está en plural. Recuerden que species es un plural irregular, se escribe idéntico, en singular o en plural. ¿Cómo sé yo si es singular o plural? El contexto le va a decir a usted si están hablando de uno o si están hablando de varios. Los plurales es otro tema, pero por encimita les podría decir como esa información. Entonces vieron que siempre el contexto previo, el contexto posterior es importante a la hora de resolver esta clase de ejercicios. Es sumamente importante centrarse en el estudio de las estructuras gramaticales. Las estructuras gramaticales son las que me facilitan esta comprensión lectora porque es el 80% de la lectura. Estructuras. El vocabulario también es muy importante. ¿A mí qué me van a preguntar acá? ¿Estructuras gramaticales o vocabulario? Entonces, si hay una decisión que tomar en qué estudiar, si estructuras gramaticales o vocabulario, yo empezaría por las estructuras gramaticales sin dejar vocabulario de un lado. Hay que usar vocabulario en todas las lecturas con las que practiquemos, entonces voy a aprenderme estas 10 palabras, preferiblemente del mismo campo semántico del cual trata la lectura, y así usted va agregando vocabulario de cualquier cantidad de maneras, viéndose que es que a usted le gusta Netflix, le gusta Rick and Morty, entonces véase Rick and Morty y aprenda vocabulario de ahí del programa, que es que le gusta Vikings, entonces véase Vikings, apunte palabras. Todo el vocabulario que usted aprenda es ganancia. Para esta clase de ejercicios, muchachos, es sumamente importante que ustedes practiquen bastante las estructuras gramaticales sin olvidar el vocabulario, que también es muy importante. So that was it for today, guys. I hope you have a lovely day. Espero que hayan aprendido bastante, muchachos, como la manera de abordar esta clase de ejercicios. So I'll see you next time. Nos veremos en una próxima ocasión. Bye bye.